las únicas medidas que propone el Partido Socialista son seguir subiendo los impuestos, seguir exprimiendo a los españoles. El escrito es lamentable. ¿Lo ha hecho usted? ¿Lo ha escrito usted? ¿Sí? ¿No? ¿No sabe? ¿Sí? En 30 años, la renta de los españoles solo ha crecido en términos reales un 3,6%. Es decir, en un contexto de absoluto empobrecimiento, ustedes sangran a los españoles más que nunca. Vamos a ver lo que hacen ustedes cuando llegan a los gobiernos, ¿no? Vamos a ver qué hacen. Y en este contexto, Vox propone una iniciativa que es de absoluto sentido común: impulsar una bajada del IVA radical. Cobrar el IRPF a los que cobran el salario mínimo interprofesional es una desvergüenza añadida. Seguidores, quédense porque lo que verán es algo que nunca han visto. Política en Primera Línea les enseña cómo Gabriel Rufián, el rey del populismo barato, el maestro de la demagogia, el hombre que se cree la voz del pueblo mientras cobra un sueldo descomunal del mismo Estado al que desprecia, se atrevió a atacar a Vox con uno de sus discursos vacíos y manipuladores. Pero esta vez, se metió con la persona equivocada. Su estrategia era la de siempre: lanzar ataques baratos, hacer chistes de dudoso gusto, utilizar su tono de superioridad moral para quedar como el más listo de la sala. Quiso ridiculizar a Santiago Abascal. Quiso humillar a Vox. Pensó que tenía la situación bajo control. Pero lo que ocurrió a continuación fue un baño de realidad. Porque cuando Pablo Sáez subió a la tribuna, le dio a Rufián una lección que jamás olvidará. Uno a uno, destruyó cada argumento, cada mentira, cada truco barato que el separatista había lanzado. Y lo mejor de todo, Rufián quedó completamente expuesto. Sin palabras, sin respuestas, sin la más mínima dignidad para sostener su discurso. Su cara cambió. De la burla pasó al pánico. De la risa pasó a la vergüenza. Los que lo defienden en redes callaron. Sus seguidores en el Congreso se removían incómodos en sus asientos. Lo que debía ser su gran momento de lucimiento se convirtió en el instante más humillante de su carrera política. Y cuando no pudo más, hizo lo que mejor sabe hacer: salir corriendo. Este es el relato de cómo Gabriel Rufián intentó quedar como el más listo de la clase, y terminó huyendo como un cobarde. Quien escuche hoy a cualquiera de los miembros del gobierno repetir con una simetría y semejanza que solo el Partido Socialista logra conseguir los eslóganes con los que nos machacan, creerá que realmente España está en una situación económica positiva. Los españoles, sin embargo, ven la situación en la calle y padecen una confusión tremenda, porque mientras que el gobierno y todas las televisiones oficiales, todos los periódicos oficiales pagados con la publicidad institucional del gobierno, todos repiten lo mismo, todos repiten que la situación económica de España es buena, todos repiten que España va muy bien, y la gente, los españoles, sin embargo, se preguntan: ¿y por qué ya no llego a fin de mes? ¿Y por qué a día de hoy ya no puedo pagar la casa? ¿Y por qué, aunque tengo 2 trabajos, el mes se me hace larguísimo? Pues verán ustedes, la realidad es que España es hoy uno de los países con más paro de la Unión Europea y de la OCDE. España tiene un 11% de paro y un 25% de paro juvenil. 1 de cada 4 jóvenes españoles está en paro. En España, según el Ministerio de Trabajo, hay prácticamente 1 millón de personas que están pluriempleadas. El 10% de ellas tienen 3 o más empleos. Esta es la situación de la España de hoy en día. Nunca antes había habido tantos pluriempleados como hay hoy en España. Pero es que, según el INE, a día de hoy hay un 48,8% más de pluriempleados de los que había en el año 2019. Incluso el subempleo es una norma hoy en España. Se ve que a las señorías del Partido Popular todo esto les da igual. Se ve que a ellos no les afecta.
El subempleo es uno de los grandísimos problemas también de España, el que una proporción altísima del mercado laboral querría trabajar más horas a la semana y sin embargo es incapaz de encontrar trabajo. España ha batido otro récord, el de la población en riesgo de pobreza. Ya hay 12,55 millones de españoles en riesgo de pobreza y de exclusión. Solo nos superan en esto 2 países en Europa, Rumanía y Bulgaria. La renta en España se encuentra absolutamente estancada. En los últimos 30 años, la renta de los españoles en términos reales no ha crecido más que un 3,6%. En 30 años, la renta de los españoles solo ha crecido en términos reales un 3,6%. Esto equivale a un 0,12% de crecimiento anual. España está absolutamente estancada. En términos correlativos con nuestros vecinos, un español en el año 93 cobraba solamente un 8,3% menos que un francés. Hoy, un español cualquiera cobra un 33,7% menos que un francés. La comparación con Alemania es casi peor. Si en el año 93 cobrábamos un 25% menos que los alemanes, hoy cobramos un 48% menos que los alemanes. España se ha empobrecido 10 veces más que nuestros vecinos. Y sin embargo, la recaudación tributaria no para de subir. En noviembre del año 2024, España recaudó en impuestos más que nunca. En este contexto de empobrecimiento sistemático de los españoles, el Partido Socialista no tiene compasión, no para de exprimir los recursos de los españoles. Hoy se recauda un 52% más que en el año 2019. Las familias españolas, no los grandes millonarios, las familias pagan un 47% más de impuestos. En IVA, los impuestos al consumo, los más básicos, recaudan ustedes un 44% más. Es decir, en un contexto de absoluto empobrecimiento, ustedes sangran a los españoles más que nunca. Y en esta situación, los alimentos en España no paran de subir. De ahí las dificultades de los españoles para llegar a fin de mes. La última gran crecida de los alimentos se ha producido a partir del año 2020, desde que ustedes están en el gobierno. Nunca jamás se había producido una escalada inflacionaria tan grave en España. Jamás. Y en este contexto, las únicas medidas que propone el Partido Socialista son seguir subiendo los impuestos, seguir exprimiendo a los españoles. La última, la estrella de la señora María Jesús Montero en esta legislatura, ha sido subir los impuestos precisamente a los españoles que menos cobran, a esos españoles que cobran el ingreso mínimo, el salario mínimo interprofesional. Hasta ahí llega su sadismo fiscal. Y en este contexto Vox propone una iniciativa que es de absoluto sentido común: impulsar una bajada del IVA radical, devolver el IVA a su situación anterior a la subida de Mariano Rajoy, que subió el IVA del 18 al 21% y del 8 al 10% para el IVA reducido, que iba a ser una subida provisional y que se ha mantenido como definitiva. Nosotros pedimos que se revierta esa bajada, un tipo impositivo del 0% para los productos alimentarios básicos, aceite de oliva, semillas, pastas, carnes, pescados, reducir el tipo superreducido al tipo superreducido el IVA para los productos más fundamentales, el IVA en los pañales, para los productos geriátricos, para la teleasistencia, establecer de forma permanente el IVA solo al 4% para la electricidad, que es un bien de absoluta necesidad. Una rebaja del IVA que el Partido Socialista ha revertido, ha vuelto a imponer ese IVA
ordinario para la luz, suprimir el impuesto especial a la electricidad. Sí, ya termino. Suprimir el impuesto especial a la electricidad, que no deja de ser un impuesto sobre impuestos. Una rebaja al IRPF con especial impacto para las familias. En definitiva, que en este contexto de empobrecimiento sistemático de los españoles y de sadismo fiscal vuelva la cordura a las cuentas españolas y se rebaje en todo lo posible los impuestos que pagan los españoles. Eso es lo que propone Vox y eso es lo que, señorías, tienen ustedes hoy en su mano. Muchísimas gracias. Gracias. Señor Figaredo, no habla nadie, casi solamente yo. Le subestiman, porque su discurso o el discurso de esta iniciativa, de esta PNL, el escrito es lamentable. ¿Lo ha hecho usted? ¿Lo ha escrito usted? ¿Sí? ¿No? ¿No sabe? ¿Sí? No me contesta por si acaso. Es lamentable. Pero su discurso aquí, aunque no sea creíble, porque usted no es creíble hablando de estas cosas, pero sí que es muy peligroso. Es peligroso porque gente despistada, que lo está pasando mal, despistada, porque no tiene tiempo realmente para saber quién es el responsable de su situación, le puede escuchar a usted, quizás sin verlo, y dice, este chaval dice cosas sensatas, ¿no? Así que yo creo que es importante que salgamos, según quienes, aquí a contrarrestar sus mentiras. Lo primero que le tengo que decir es que lo que usted dice aquí no es nada nuevo. Ya lo decía un tal Primo de Rivera, un tal Blas Piñar, además lo hacía mucho mejor que usted. Y, o sea, lo de ser falangista no es nuevo. Pero sí que hay cosas nuevas. Que gente como ustedes, que seguramente, pues yo no estoy en contra, pero bueno, que van a hospitales privados a tratarse, que llevan a sus hijos e hijas a escuelas privadas, pues que hablen de la carestía de la vida, ¿no? Como si ustedes la padecieran. Yo he leído este escrito lamentable, que usted ni siquiera se atreve aquí a decirme que lo ha hecho usted, y ustedes aquí piden pues, rebajar el IVA y rebajar el IRPF, sobre todo a las rentas de más de 70.000 euros al año, por lo que sea, rentas altas, un 25%. Esto, según cálculos, supondría pues, perder 90.000 millones de euros, por un lado, y 125.000 millones de euros, por otro lado, casi 200.000 millones de euros. Entonces la pregunta cae por su propio peso. ¿Cómo piensan pagar los servicios públicos de este país? Los hospitales, las residencias, las escuelas, eso sí, claro, públicas. ¿Cómo lo piensan pagar? Y ustedes dirán, no, claro, quitando chiringuitos, ¿no? Esto es muy suyo. No, claro, quitando cosas superfluas. Bueno, vamos a ver lo que hacen ustedes cuando llegan a los gobiernos, ¿no? Vamos a ver qué hacen. Bueno, pues ustedes lo que hacen es dedicar en Valencia 325.000 euros al toreo, a escuelas de toreo, que como ustedes dicen, pues bueno, no es un compromiso ideológico, sino que es ser español, ¿no? Y ustedes dedican también 325.000 euros a corridas de toros, que es cultura, y ustedes se suben el sueldo literalmente en los 28 ayuntamientos que entraron a gobernar hace un tiempo. Náquera, Lleves, Torrelodones, Llucmayor. Hay una cosa curiosa, señor Figaredo, porque usted dice en su PNL, que no ha escrito usted, ya lo sospecho, dice que los impuestos están destruyendo al campo español y que los impuestos están empobreciendo al pueblo español. Señorías de Vox y del PP, ¿estar de acuerdo con los aranceles de Trump y con las políticas agrarias de Le Pen? ¿Es ser patriota español? ¿Esto no se carga al campo español? ¿Esto no empobrece al pueblo español? O sea, ¿cómo se puede aplaudir los aranceles de un sátrapa norteamericano, de un multimillonario norteamericano que ha llegado al poder
y que quiere freír a impuestos al Estado español y a la vez subir aquí y hacerte el liberal. ¿Cómo es compatible eso, señor Figaredo? Y acabo con algo que dije hace algún tiempo. Ustedes, señorías, cuando entran aquí, entran con 3 coches, Audis de alta gama, que nadie sabe muy bien quién paga. Bueno, sí se sabe quién paga. Yo les sugiero que cojan uno de esos Audis con los que entran sus jefes y vayan a un hospital público y suban a una planta oncológica y le susurren al oído a un padre o a una madre que tiene a su hijo o a su hija en tratamiento por un cáncer y les digan: los impuestos son un robo, sadismo fiscal. Tengan bemoles y háganlo. Tengan bemoles y háganlo. Y ya acabo, señor presidente. Además, señorías de Vox, sin impuestos, sin dinero público, su jefe, ¿de qué va a vivir? Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor vicepresidente. Ahora veo que no hay nadie de Esquerra Republicana, pero lo voy a decir igual, porque el señor Rufián ha subido aquí a la tribuna pretendidamente a combatir discursos peligrosos. Hombre, sí, el populismo es peligroso y los discursos populistas son peligrosos. El señor Rufián no va muy lejos de todo ello. Pero ha dicho en un discurso demagógico, igual que el que contraponía, que ha puesto el ejemplo de la oncología. Y claro, voy a recordarles, señores del PSOE, en Ibiza, el hospital público tenía 5 plazas de oncólogos. Cuando gobernaba la señora Armengol solo había cubierta 1. Hoy que gobierna Marga Proença están cubiertas las 5 y vamos a ampliar a 6. Eso es políticas eficaces, señorías. Hemos asistido estos años a una auténtica devaluación de salarios y de pensiones de los españoles vía inflación e infierno fiscal. Hoy tenemos 2 puntos menos de PIB de convergencia con la Unión Europea que antes de que gobernara el señor Sánchez. El señor Sánchez nos llevó a ser los peores en la pandemia, perdimos 11 puntos de riqueza, los peores en la recuperación, no conseguimos el nivel de PIB previo al COVID hasta el segundo trimestre de 2022, y posteriormente el Gobierno nos decía que la inflación sería transitoria, mientras la inflación se desbocaba y se comía los salarios de los españoles. Y esta sigue siendo la situación hoy, señorías, ya que desde septiembre la inflación se ha doblado, pasando del 1,5 al 3%. Siguen teniendo la inflación, que es el peor de los impuestos, desbocada. Las familias españolas, señorías, se empobrecen por 2 razones. Pagan más impuestos que nunca. El Gobierno les ha subido 96 veces los impuestos y cotizaciones y quiere seguir subiéndoles los impuestos. Y pagan la cesta de la compra más cara que nunca. Los precios de los alimentos acumulan una subida del 36%. Y mientras las familias pagan más impuestos que nunca y pagan la cesta de la compra más cara que nunca, aquí quien se ha forrado es el señor Sánchez, con un incremento de recaudación de más de 140.000 millones desde 2018. Y nos traen a esta situación haciendo todo esto y resulta que tenemos 2 millones de españoles cobrando el salario mínimo interprofesional y 2 millones de españoles dependiendo del ingreso mínimo vital. Es decir, tenemos 4 millones de españoles en condiciones muy precarias. Oiga, decir que el país va con un cohete es una desvergüenza en esta situación. Es una desvergüenza. Y querer cobrar el IRPF a los que cobran el salario mínimo interprofesional es una desvergüenza añadida, señorías. La situación del país es la de la precariedad y el estancamiento. Una auténtica devaluación de salarios y pensiones, decíamos, vía inflación e infierno fiscal. Y se dirá que lo que nos conviene a todos es ir al otro extremo, al del populismo fiscal, y nosotros diremos que no, porque el populismo nunca resuelve nada.
Y diremos que lo que conviene es saber qué hemos de hacer con sentido común para no perjudicar más a los españoles. No perjudicar más a los españoles, porque la solución al infierno fiscal de Sánchez no puede ser el glaciar fiscal que arrase con todo en nuestro país como se nos propone. Nosotros, compartiendo gran parte del diagnóstico y compartiendo algunas cuestiones, creemos que en esta situación, es verdad, esto es importante, pero antes que nada, ¿qué hay que hacer, señor Figaredo? Pasar página en nuestro país. Los españoles necesitan un nuevo gobierno, que sea viable, que se proponga algo más que resistir. Hace falta, señorías, un gobierno que diseñe efectivamente una amplia y a la baja reforma fiscal para que evite los parches del infierno fiscal, pero también evite el populismo del glaciar fiscal que nos propone. Hace falta, señorías, un gobierno que gobierne y un gobierno limpio. Y nosotros decimos que en esta situación, si se quiere mejorar la vida de las familias, sacarlas de la precariedad, sacarlas del desaliento que ha generado estos años de gobierno socialista, hemos de hacer esto, es verdad, pero hay que dar un nuevo gobierno. Y la cuestión central hoy es saber quién está por el cambio y quién, pese a las proclamas, trabaja para que nada cambie. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar. Si alguna vez existió un momento que marcara el declive absoluto de un político, fue este. Lo de hoy no ha sido una simple discusión en el Congreso. Ha sido la mayor humillación pública que Gabriel Rufián ha sufrido en su carrera. Durante años, se ha construido un personaje basado en la superioridad moral, en los ataques fáciles, en las mentiras descaradas. Se ha creído intocable. Pero lo que no esperaba es que un día alguien se cansara de sus juegos y le respondiera con hechos, con datos, con la verdad desnuda. Y cuando la verdad le golpeó en la cara, no pudo soportarlo. Los españoles han visto hoy al verdadero Rufián. No al político valiente que dice luchar por la gente, sino al cobarde que huye cuando lo enfrentan con la realidad. Hoy, Rufián ha quedado señalado. Su credibilidad está destruida. Su imagen, por los suelos. Sus propios votantes comienzan a preguntarse si de verdad han estado siguiendo a un líder, o a un bufón. Y lo peor para él es que esto no se olvidará. Porque las imágenes de su derrota, de su humillación, de su huida patética, se han hecho virales. Este es el principio del fin de Gabriel Rufián. Un político que pensó que podía burlarse de todos, pero que hoy ha aprendido una lección que nunca olvidará. La verdad, tarde o temprano, siempre pone a cada uno en su lugar.